Hola, hoy empezaremos con una nueva presentación, el capítulo número 27, que denomina el tema campo magnético y fuerzas magnéticas, del libro Szymanski, Física para Universitarios. Desarrollaremos tres temas: 27.1, magnetismo; 27.2, campo magnético; 27.3, líneas de campo magnético y flujo magnético. ¿Alguna vez se preguntaron por qué los imanes se repelen? ¿Qué hace que se repelen o se atraigan? ¿O por qué siempre una brújula apunta al norte? Son temas que hoy veremos en este capítulo número 27, que se trata del campo magnético y fuerzas magnéticas. De la misma manera, desarrollaremos dos ejercicios y también, a diferencia de los otros capítulos, realizaremos dos ejemplos bien caseros que usted también puede hacerlo en su casa. Mi nombre es Andrés León. Por favor, continúa viendo el siguiente video. Ahora continuaremos con nuestra exposición. Desarrollaremos el inciso de magnetismo. Los aspectos más familiares del magnetismo son aquellos asociados con los imanes permanentes, que atraen objetos de fierro que no son magnéticos y que atraen o repelen otros imanes. Ejemplo de esta interacción es la aguja de una brújula, que se alinea con el magnetismo terrestre. Aunque las fuerzas eléctricas y magnéticas son muy diferentes unas de otras, las fuerzas magnéticas ocurren en dos etapas. En la primera etapa, una carga produce un campo magnético. A continuación, una segunda corriente responde a ese campo magnético, con lo que experimenta una fuerza magnética. En este capítulo estudiaremos la segunda etapa de la interacción magnética, es decir, el modo en que las cargas y corrientes responden a los campos magnéticos. Ahora bien, hablemos acerca del magnetismo. Los fenómenos magnéticos fueron observados por primera vez hace 2500 años atrás aproximadamente, con fragmentos del mineral de hierro magnetizado, ahora llamados imanes permanentes. Se descubrió que cuando una varilla de hierro entraba en contacto con un imán natural, aquella también se magnetizaba. Antes de que se entendiera la relación que había entre interacciones magnéticas y las cargas en movimiento, las interacciones de los imanes permanentes y las agujas de las brújulas se describían en términos de polos magnéticos. Si un imán permanente en forma de barra tiene la libertad para girar, uno de sus extremos señalará el norte, como podremos ver en el siguiente ejemplo. Acá tenemos los imanes permanentes. Acá podemos ver que tiene un lado que es el norte y su opuesto que es el sur. De la misma manera tenemos otro imán acá. Si son polos opuestos, es decir, que se atraen, sea de norte a sur o de sur a norte. Por el contrario, de la misma manera tenemos aquí imanes permanentes, pero su configuración es distinta a esta, es al revés. Tenemos polos iguales, es decir, que se repelen, ya sea de norte a norte o de sur a sur. En este ejemplo, si tenemos un objeto no magnetizado y acercamos a un imán permanente, sea cual fuese el polo, estos dos se van a atraer, sea de norte o de sur. No importa el lado, el objeto no magnetizado será atraído hacia el imán permanente. La dirección del campo en cualquier punto se define como la dirección de la fuerza que el campo ejercería sobre un polo norte magnético. En el siguiente gráfico podemos ver que es un esquema del campo magnético terrestre. El campo que es generado por corrientes en el núcleo, este núcleo está fundido dentro del planeta, cambia con el tiempo. Podemos ver que el polo norte geomagnético en realidad es un polo sur magnético. Atrae al polo norte. La dirección va en este sentido. Las líneas de campo magnético
muestran la dirección, estas líneas, ¿no? Muestran la dirección a donde apuntaría una brújula que se colocara en un sitio dado. El campo magnético terrestre tiene una forma similar a la producida por un imán de base sencilla. Acá podemos ver que el eje magnético terrestre tiene una leve desviación con respecto a su eje geográfico. Hablando acerca de los polos magnéticos contra la carga eléctrica. Tal vez el concepto de polos magnéticos parezca similar al de la carga eléctrica, y los polos norte y sur parezcan análogos a la carga positiva y carga negativa. Si bien esta analogía tiene algo de relación, puede ser errónea. Si un imán de base se parte en dos, cada extremo se convierte en un polo, como podemos ver en este ejemplo. Es decir, tiene su lado norte, su polo norte y su polo sur, el imán. Al partirlo, esta basita va a tener su propio polo. De la misma manera, van a generar su polo aislado de este imán grande, ¿no? Ahora sabemos que las fuerzas magnéticas entre dos cuerpos se deben fundamentalmente a interacciones entre los electrones en movimiento en los átomos de los cuerpos. En el interior de un cuerpo magnetizado como un imán permanente hay un movimiento coordinado de algunos electrones atómicos. En un cuerpo no magnetizado los movimientos no están coordinados. Podemos concluir que las interacciones eléctricas y magnéticas están íntimamente relacionadas. Continuamos con el inciso 27.2, campo magnético. Al igual que en el campo eléctrico, el campo magnético es un campo vectorial, es decir, una cantidad vectorial asociada con cada punto del espacio. Usaremos el símbolo B vector, para representar el campo magnético. En cualquier posición, la dirección de B se define aquella en la que tiende a apuntar el polo norte de la aguja de una brújula. En la figura anterior, en esta, las flechas sugieren la dirección del campo magnético terrestre para cualquier imán B. El vector apunta hacia afuera de su polo norte y hacia adentro de su polo sur. Es decir, hacia afuera y llega hacia adentro. Las fuerzas magnéticas sobre cargas móviles. La fuerza magnética ejercida sobre una carga en movimiento tiene 4 características esenciales. La primera es que su magnitud es proporcional a la magnitud de la carga. La segunda característica es que la magnitud de la fuerza también es proporcional a la magnitud o intensidad del campo. Por ejemplo, si duplicamos la magnitud del campo usando 2 imanes de base en vez de uno, sin cambiar la carga o su velocidad, la fuerza se va a duplicar. La tercera característica es que la fuerza magnética depende de la velocidad de la partícula. Esto es muy diferente de lo que sucede con la fuerza del campo eléctrico, que es la misma sin que importe si la carga se mueve o no. Una partícula cargada en reposo no experimenta fuerza magnética. Y la cuarta característica es que los experimentos indican que la fuerza magnética F no tiene la misma dirección que el campo magnético B, sino que siempre es perpendicular a B, es decir, forman un ángulo de 90 grados, como a la velocidad B. Podemos ver tales definiciones en los siguientes gráficos. Acá, por ejemplo, una carga, en este gráfico, representa una carga que se mueve en forma paralela al campo magnético.
ya sea en este sentido o en el otro sentido. En este otro gráfico podemos observar que una carga se mueve con un ángulo phi con respecto a un campo magnético. En el siguiente gráfico podemos observar una carga que se mueve con un ángulo phi con respecto a un campo magnético. Experimenta una fuerza magnética con una magnitud F, que está dada por la siguiente notación. Si nos fijamos, el vector F, fuerza, es perpendicular al plano con el que tienen los vectores B y V. Forman un ángulo de 90 grados. En el tercer gráfico podemos observar una carga que se mueve de manera perpendicular a un campo magnético. Experimenta una fuerza magnética máxima con magnitud Fmax, en donde Q es la magnitud de la carga, B es la velocidad, en donde V es la velocidad y B es el campo magnético. Este análisis indica que la fuerza sobre una carga Q que se moviera con velocidad V en un campo magnético B está dada tanto en magnitud como en dirección por la siguiente ecuación. Lo que decíamos, ¿no? Que la fuerza magnética está en relación de la carga, la velocidad y el campo magnético. Acá vamos a ver un ejemplo de la regla de la mano derecha. Esto es para determinar la dirección de la fuerza magnética sobre una carga positiva que se mueve en un campo magnético. Primero, colocamos los vectores V y B unidos en el origen de la carga. Imaginemos que el vector B, V, esté en el plano de V y B y tienen un ángulo. La fuerza que actúa a lo largo de una línea perpendicular al plano V y B, hagamos de cuenta, enrollamos los dedos de la mano derecha en torno a esta línea, en la misma dirección que giro V. Ahora el pulgar apuntamos a esa dirección, entonces esa es la dirección que actúa la fuerza. Por acá, en este siguiente gráfico, podemos observar que dos cargas de la misma magnitud, pero con signos contrarios que se mueven, ¿ve? Aquí signos contrarios que se mueven con la misma velocidad en el mismo campo magnético, las fuerzas magnéticas sobre las cargas son iguales en magnitud, como podemos ver, pero opuestas en dirección, ¿no? Esta tiene esta dirección y la otra en esta otra dirección. No olvidemos que el campo magnético tiene la unidad en el sistema internacional de un Tesla. Medición de campos magnéticos con cargas de prueba. Para explorar un campo magnético desconocido, se mide primero la magnitud y duración de la fuerza sobre una carga de prueba en movimiento y luego se emplea la ecuación. Cuando una partícula cargada se mueve a través de una región del espacio en que estén presentes los campos eléctricos y magnéticos, ambos ejercerán fuerzas sobre la partícula. Y tendremos esta ecuación. La fuerza total es la suma vectorial de las fuerzas eléctricas y magnéticas.
Continuamos con el capítulo 27.3. Líneas de campo magnético y flujo magnético. Cualquier campo magnético se presenta usando líneas de campo magnético. Del mismo modo que hicimos para el campo magnético terrestre en la anterior figura, la idea es la misma que para las líneas de campo eléctrico. Se dibujan las líneas de modo que la línea que pasa a través de cualquier punto sea tangente, al vector del campo magnético, a este vector, en ese punto, igual que hicimos con las líneas de campo eléctrico. Donde las líneas de campo adyacentes están cerca entre sí, la magnitud del campo es grande. Donde tales líneas están separadas, la magnitud del campo es pequeña. Asimismo, debido a que la dirección del vector B en cada punto es única, las líneas de campo nunca se cruzan. Un detalle muy importante, cabe recalcar que las líneas de campo no son líneas de fuerza. En ocasiones, las líneas de campo magnético se las llama líneas magnéticas de fuerza, aunque este es un nombre no muy adecuado. A diferencia de las líneas de campo eléctrico, no apuntan en dirección de la fuerza que ejerce sobre la carga. Acá podemos ver en el gráfico claramente, las líneas de campo magnético no son líneas de fuerza. La dirección de la fuerza magnética depende de la velocidad según se expresa en la ley de la fuerza magnética que está dada por esta ecuación. En esta figura se muestran las líneas de campo magnético producidas por varias fuentes comunes de campo magnético en el espacio entre los polos del imán. Las líneas de campo son aproximadamente rectas y paralelas y están igualmente esparcidas, lo cual demuestra que el campo magnético en esta región es aproximadamente uniforme, es decir, tiene magnitud y dirección constante. Acá podemos observar en este gráfico las líneas de campo producidas por varias fuentes comunes. Por ejemplo, entre dos polos magnéticos paralelos y planos, el campo magnético es casi uniforme. El campo magnético de un alambre recto que conduce corriente es este caso. Por ejemplo, aquí tenemos campos magnéticos de una espira y una bobina que conducen corriente. Observe que el campo de la espira y especialmente de la bobina se parecen al campo de un imán de barra. Por ejemplo, este es el resultado del experimento que hicimos y aquí podemos ver prácticamente cómo es que se grafican, se podría decir, las líneas de campo magnético. Acá tenemos dos imanes con el mismo polo, con polos opuestos, en donde las líneas de campo magnético viajan de un lado al otro, como en esta figura, ¿no? Más o menos. Y por el contrario, cuando tenemos imanes de sentidos iguales, es decir, polo norte con polo norte o sur con sur, las líneas de campo magnético salen en esta dirección, de la misma manera de esta en esta otra dirección, pero nunca se tocan, ¿no? Llegan, es como que rebotaran,
no llegan a tocarse en ningún momento. Eso es lo que queríamos demostrar en el experimento que realizamos. Hablemos ahora del flujo magnético y la ley de Gauss del magnetismo. Bueno, definamos. El flujo magnético está dado por este símbolo. Para cada elemento se determina un vector B, la componente de B, acá tenemos la componente de B, normal a la superficie en la posición de ese elemento, como se ilustra en la figura. En general, esta componente varía de un punto a otro de la superficie. Definamos el flujo magnético a través de esta área como normal, con la siguiente ecuación. El flujo magnético total a través de la superficie es la suma de las contribuciones desde los elementos de áreas individuales. Esta ecuación utiliza los conceptos de área vectorial e integral de superficie. El flujo magnético es una unidad escalar. En el caso especial en que B es uniforme sobre la superficie de un plano con área total A y B y un ángulo φ son los mismos en todos los puntos de la superficie. Entonces tenemos que el flujo magnético, cuando es escalar, nota, si el vector B es perpendicular a la superficie, entonces tenemos que el coseno de φ es 1. Entonces la ecuación quedaría de esta manera, que el flujo magnético es igual a esta expresión, en donde las unidades de medida del flujo magnético es el Weber. Se simboliza una W y la B. En la ley de Gauss, el flujo eléctrico total a través de una superficie cesada es proporcional a la carga eléctrica total encesada por la superficie. Por ejemplo, si la superficie cesada contiene un dipolo eléctrico, el flujo eléctrico total es igual a 0, porque la carga total es 0. Por analogía, podemos decir que si existiera algo como una sola carga magnética, un monopolo magnético, el flujo magnético a través de la superficie cesada sería proporcional a la carga magnética total encesada. Pero ya mencionamos que nunca se ha observado un monopolo magnético, a pesar de la intensa búsqueda que se hace de él. Se concluyó lo siguiente: el flujo magnético a través de una superficie cesada siempre es igual a 0. Simbólicamente tenemos esta relación, que significa que es el flujo magnético a través de cualquier superficie cesada. En ocasiones, esta ecuación recibe el nombre de ley de Gauss del magnetismo. Cabe recalcar que las líneas de campo no tienen extremo, a diferencia de las líneas de campo eléctrico. Para la ley de Gauss, que siempre trata con superficies cesadas, el elemento de área vectorial, siempre apunta hacia afuera de la superficie. Sin embargo, ciertas aplicaciones de flujo magnético implican que una superficie abierta con línea de frontera, lo cual produce una ambigüedad en el signo de la ecuación, porque hay dos posibilidades en la elección de la dirección. En estos casos, se elige uno de los dos lados de la superficie como positivo
Es decir, la magnitud de campo magnético es igual al flujo por unidad de área a través de un área que forma un ángulo recto con el campo magnético. Por esta razón, al campo magnético en ocasiones se le llama densidad de flujo magnético. Como conclusión podemos decir que un campo magnético se representa gráficamente con líneas de campo magnético para un punto cualquiera. Una línea de campo magnético es tangente a la dirección del vector B en ese punto. Donde las líneas de campo están muy cercas entre sí, la magnitud del campo es grande y viceversa. El flujo magnético neto a través de cualquier superficie cerrada es igual a cero. Esto debido a la ley de Gauss del magnetismo. Como resultado, las líneas de campo magnético siempre se cierran sobre sí mismas.